Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy solo tenemos una única misión, que es devorar, comernos toda la comida callejera que tenga Ecuador para ofrecernos. Pero antes, por favor, vean este traje. Esto que tenemos aquí es un ayauma, es una deidad indígena que tiene dos caras, porque en las creencias de ellos no podía darle la espalda al sol. Pero ¿qué hay debajo de esto? Ojo, ojo, porque tenemos la tricolor, por supuesto. Vamos con la tricolor a probar, a devorar la gastronomía callejera de Ecuador. Obviamente vamos a empezar duro y a la cara en la mitad del planeta. Vamos a pedirnos algo de la verdad que yo no soy demasiado fan, pero lo vamos a hacer por todos ustedes. Vamos a pedir caldo de 31, que es básicamente un caldo de todos los intestinos de la vaca. Ponen todo en una olla, sale este caldo, y también nos vamos a pedir un caldo de guaguamama, que aquí en Ecuador, guagua es bebé, porque así es como lloran, guagua. Entonces se le dice guagua a los bebés, y mama porque es el útero, es donde está el bebé de la vaca. Entonces vamos a pedirnos los dos para empezar con esto. Arrancamos con útero de vaca, así es como se ve, y vamos a probarlo. ¿Dónde va el bebé? La contextura la verdad es demasiado suavecita, casi que se deshace en la boca, es como la del hígado, les podría decir. Y el sabor es fuerte como el hígado también, potente. Y este por aquí es el caldo de 31. Este es el que trae todo lo que tiene la vaca. Este trae hígado, estómago, corazón, mondongo. Yo no soy fan del mondongo, entonces el olor está potente, pero vamos a probarlo. Vamos a darle una oportunidad al caldo de 31. Si la gente lo pide tanto, tiene que ser por algo. El caldo está realmente rico. Como les digo, a mí no me gusta el mondongo, es lo que conozco en Costa Rica, pero este caldo no tiene ese sabor tan potente. La verdad está rico, y además aquí le dan limón, le dan ají, entonces tiene que agarrar un buen sabor. Y más que me dicen que esto lo viene a comprar la gente cuando viene aquí a revivir después de una tanda de espirituosas, entonces debe saber a gloria. Lo que sí les voy a quedar debiendo es la probada del mondongo. No sé si ustedes lo conocen, es el estómago de la vaca, es un pellejo chicloso que tiene como pelitos. Este sí se los agradezco. Este ya lo conozco y no me gusta tanto. Y para bajarnos todo esto, vamos a probar la orangine, que me dicen que es 100% ecuatoriana, que cuesta conseguirla en la actualidad, pero que es un producto 100% ecuatoriano, que estaba incluso antes de la Coca-Cola. Uy, 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 qué cosa más rica, sabe a un jugo de mora con gas, básicamente, pero está muy muy buena. Ojo, porque nos estamos encontrando con una comida típica no solo de Ecuador, sino de los Andes. Nos encontramos que el cuy es algo que comían los antepasados mucho en la sierra, y en la actualidad todavía es un animalito que como que es fácil de criar y se come en fechas especiales. Ya lo estuvimos viendo por el Perú también. Aquí lo tienen como precocido, porque es un animal que toma como 1 o 2 horas preparar desde cero. Entonces lo tienen aquí precocido ya en un palo. Esto es un conejillo de Indias, un cuy, un cuye, un cuilo, lo llaman de diferentes maneras en diferentes países. Y cuando usted lo piden, de una vez se lo tiran al horno. Aquí están en la parrilla ya preparando el cuy que vamos a devorar, a degustar, el cuy ecuatoriano. Ojo con esta belleza, nada más vean cómo viene el cuy. Aquí me dan cubierto y tenedor, pero esto yo se lo agradezco. Un cuy se tiene que comer con las manos. Este viene ya partido en dos para facilitar el trabajo, y veo que este trae bastante carnita. El cuero viene completamente tostado, así que le vamos a despegar aquí la postica y vamos a probar el cuy ecuatoriano. Está muy rico, la verdad. Está diferente al que había probado anteriormente. Este la verdad sí sabe muy similar al pollo. La textura de la carne es similar y sabe parecido al pollo. Sí tiene su sabor especial que yo no podría explicárselos, pero está rico el cuy. Y además un cuy es enorme. Esto la verdad alcanza como para 2 personas perfectamente, y viene acompañado con una sopa de papas asadas en maní. Algo así me contaron. Entonces vamos a probar esta papita andina. De verdad es como una sopa de maní, literalmente. El maní, el grano, igual, sabe igual. Y la papa deliciosa. En toda esta zona de los Andes hay miles de tipos de papas. Y para bajar esto, aquí tenemos una chicha de jora. Esto es un tipo de maíz. Esperemos, por favor, que no hayan escupido en esta chicha como la que nos encontramos en la selva.
Está muy rica, la verdad. Está un poquito fermentada, pero está bien dulcita. Está muy rica, la verdad, la chicha de maíz de jora. Es un tipo de maíz. Me recomiendan aquí en el restaurante probar el yapingacho. Que vean, es una papa que viene bien suavecita. Yo creí que esto estaba frito. Esto es papa con queso. ¿Y quién soy yo para negarme a semejante oferta? Solo que hay que agarrarla con cuidado, se desbarata muy fácil. Y por lo que veo trae poquito queso, pero ahí se ve el queso frito. Muy rico. Es casi como comerse un puré de papa con un poquito de queso frito. Está bacanísimo, como dicen aquí en Ecuador. Andaba yo caminando tranquilamente por los agachaditos, que veo que ya se está llenando. Conforme va oscureciendo, conforme va cayendo la noche, cae la gente, pero de repente me encuentro con algo que llamó mi atención en el acto, que son empanadas de viento. Yo dije, nunca me había topado con una empresa tan sincera. O sea, le está diciendo desde ya que le va a vender una empanada rellena de viento. Y efectivamente, compré una empanada de viento, no me pude resistir a tanta sinceridad, pero trae queso. Esto es masa de trigo, rellena de viento y queso. Además le ponen azúcar para darle saborcito. Entonces vamos a probar la empanada de viento ecuatoriana. La verdad es que está rico el viento de adentro. Véanla bien, la masa está muy rica y dentro tiene el queso. Entonces como que el queso se embarra en todas las paredes. Deliciosa. La de morocho, a diferencia de la de viento, es empanada de maíz blanco maduro. A eso es a lo que se le dice morocho y es una caja de sorpresa, no se sabe de qué es el relleno. Ni idea de qué es el relleno. Es como de arroz con carne, pero está rica la masa. Mucho cuidado con lo que se viene porque aquí hay debate. Aquí estamos a la par del Perú y vamos a probar el ceviche ecuatoriano. Que tengo que decirles, yo ya he probado el ceviche peruano, pero esto es otra cosa. Esto es completamente diferente, huele diferente, huele como un pico de gallo en Costa Rica, para la gente que me ve en Costa Rica. Trae tomate, cebolla, culantro, buen caldito, la verdad. Y me llama mucho la atención que el pescado, no sé qué pescado será, me dicen que puede ser atún o albacora probablemente. Pero vean la carne. Y además, esto sería un sacrilegio en el Perú. Me dan palomitas y platanitos tostados para ponerle al ceviche. Obviamente aquí es otra cultura, así es como les gusta aquí. Y nosotros en Costa Rica no podemos hablar porque si la gente de aquí se da cuenta de lo que le ponemos, mejor ni les cuento. Pero en esta ocasión lo vamos a probar solo para sentir el verdadero sabor ecuatoriano. Aquí va un cevichito con todo. Ay, Dios mío. No, definitivamente en este debate entre cuál es el mejor ceviche, yo creo que depende 100% del paladar. Este caldo incluso estoy viendo, tiene grasita, sentí como un caldito de sopa y el sabor es que no hay comparación. Son dos polos opuestos completamente. Acidito, además está bien cocido, está delicioso. La verdad, muy rico el ceviche ecuatoriano. Ya sé por qué hablan tanto de este ceviche también. Aprovechando, por supuesto, que también estuvimos en el Amazonas ecuatoriano, vamos a agregar una comida de la Amazonas ecuatoriano que me estoy encontrando aquí. ¿Cómo se llama esto, señorita? Mayón. Este es el que le dicen también chontacuro. Vamos a tomar un palillo para que ustedes lo vean. Esto lo sacan de una palma, se lo comen vivo, pero no encuentro vivo por aquí en el mercado, aunque no sé esto vivo cómo podrá saber. Y se lo comen frito también así en pincho. ¿Qué le ponen para comérselo? ¿Le agregan algo o está sal y achote para que agarre colorcito? Entonces vamos a probar el chontacuro amazónico ecuatoriano. $2 la orden de 4 chontacuros con un cabito de yuca para acompañar. Vamos a probar el chontacuro amazónico. Primero la textura, vamos a ver, ahí se ve que se le salió un poquito de juguito. No sé si lo aprecian ahí, pero está que gotea, está que chorrea por aquí. Me dicen que este se come con todo y cabeza, que no se desaprovecha nada. Entonces, por ustedes. Está muy jugoso. La cabeza sumamente crujiente. Amigos, yo creo que es más la idea que tiene uno de ver este gusano que el sabor, porque realmente sabe como a carnita. Yo creo que tiene que ver con lo que le ponen a la hora de echarlo a la parrilla. Sabe como a carnita. Tiene un sabor rico. Lo único es que tiene demasiado jugo. Me imagino yo que todo lo que trae adentro el gusanillo, pero está bueno. Vivo, no sé cómo sabrá. Tenemos que probarlo más adelante. Vamos a probar ahora la tripa mishki.
Mishki. Hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cuál parte de la vaca es esa que cocinan acá? Este es el intestino de la vaca. El intestino de la vaca, esa es la tripa Mishki. Ah, ok, esa es la tripa Mishki. Y no solo eso, estamos en la mejor tripa Mishki de Quito. Aquí tiene un premio las famosas tripas de Doña Fabiolita. ¿Usted es Fabiolita? ¿No se encuentra? No, hombre, no está Doña Fabiolita hoy. Me da una tripa Mishki para probarla, por favor. Ah, la pucha. De una vez aquí la probadita. Tiene un adobado buenísimo, la verdad. Yo no soy demasiado fan de la tripa, pero el adobado que tiene le da un sabor espectacular. Y la tripa sabe como un chicle. Usted le da y le da y le da y le va sacando el sabor. Hay algo que me ha llamado mucho la atención en Ecuador y es que, vean ustedes, aquí hay que cuidarnos de que no nos atropellen. A la pura orilla se encuentran estos hornos callejeros en donde hacen pan de yuca. De hecho, vean aquí a nuestro pana, que yo creo que aquí en Ecuador se dicen pana también, ¿verdad, mi hermano? Vean aquí al pana metiendo el pan de yuca a hornear para venderlo fresco. ¿Cuánto vale un pan de yuca? La funda $1. $1. ¿Me puede dar uno para probarlo, por favor? Aquí usted en la calle puede comprar literalmente pan recién horneado, increíblemente. Y vende yogur también. Vean cómo viene y está calientito, recién salido del horno. Uf, pura yuquita. Uy, 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 está hirviendo con el yogur de una vez. Realmente está delicioso. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene queso también, ¿verdad? Pan de yuca con queso de $1 recién horneado. Espectacular, chévere. Algo que me han recomendado demasiado es el encebollado. Esto es como una sopa de pescado, por lo que me dicen. Es una sopa de pescado blanco con yuca y cebolla. Y además le dan a usted aparte palomitas y platanitos que me dijeron que se le vacían encima. Pido una disculpa si no es así, pero esa es la indicación que me acaban de dar. Entonces revolvemos todo y lo probamos. Esta comida me dicen que también es un clásico para revivir muertos, es un vuelve a la vida y ya entiendo por qué. La verdad es como una sopa de mariscos, nada más que roja. Le da un saborcito diferente. De hecho yo creí que era como cerdo o res por el color del caldo, pero no, es como comerse una sopita de mariscos con palomitas y platanitos. Algo que me encanta del Ecuador es que hay gente vendiendo de todo. Por ejemplo, aquí nos encontramos. ¿Cuál es su nombre? Leris. Leris. Por su acento, usted no es de Ecuador, ¿verdad? No, soy venezolana. Venezolana, migró aquí a Ecuador. Ajá. ¿Y qué anda vendiendo? ¿Qué anda ofreciendo? Ahorita helados. Helados. ¿Y helados de qué anda aquí? Anda de todo. Coco, maracuyá, chicle, fresa con leche, chocolate, mora. Anda cargado. Sí. Me da uno de galleta que se ve muy rico, por favor. Vean esta belleza, por favor. Vean las galletas aquí donde están. Galleta con leche. A $0.50 están los helados. Vamos a probarlo de una vez. Tiene su truco. Sí. Tiene su truco sacar el helado. Vean esta belleza. Vamos a probar el helado hecho por una chama. Aquí de galleta. Ahí al provechito de todos los chamos que nos están viendo. Qué rico, ¿verdad? Muy, muy rico. Tiene mucha galleta, cremoso, con mucha leche, muy dulce. Delicioso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un saludo ahí a toda la gente de Venezuela. Pura vida. En estas fechas tenemos la suerte de encontrarnos con algo muy especial en Ecuador y es la guagua de pan y la colada morada, que es de un tipo de mora que casi que solo hay en el Ecuador. Esto es muy interesante porque como se acerca el Día de Muertos que se celebra acá el 2 de noviembre, las familias van y comen esto en la tumba con sus muertos, les llevan también su plato favorito, comen ahí y le dejan comida también, porque recuerden que los católicos y una mezcla también con los indígenas creen en el purgatorio. Pues entonces la persona tiene que comer en el purgatorio, si no se va a morir de hambre. Entonces le dejan esto ahí y le llevan esto que representa la sangre también. Lo venden caliente y sabe un poquito diferente a la mora común, tal vez un poquito menos amarga. Y vamos a ver a qué sabe la guagua de pan. Esta específicamente es un pan dulce que tiene queso en la masa. Cuéntenme también si en sus países acostumbran a llevarle comida a las tumbas, a sus muertos, el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Tuve que sentarme, ya estoy cansado de comer y de andar caminando por aquí. Veo que la gente se sienta aquí a comer, así que ¿por qué no? Vamos a sentarnos aquí a comernos un pristiño. No sé si será igual al prestiño que conocemos nosotros en Costa Rica. Viene con miel de panela, de tapa dulce.
No, no es igual, es diferente. Esto es como una masa esponjosa y el prestiño de nosotros es completamente tostado. Pero está riquísimo también. Y amigos míos, finalmente, para cerrar con broche de oro, con un postrecito para todo lo que nos hemos comido. ¿Qué tenemos aquí, señora? Que he visto que andan vendiendo bastante. Vendo espumilla yo. Espumilla. Sí, es parecido al merengue, pero es hecho con fruta. Ok. Con guayaba. ¿Este lo hace usted? Sí, esto lo hago yo. Deme uno inmediatamente, por favor. ¿Cuánto vale? 50 centavos. 50 centavos solamente, vean, y lo arma en el aire, ella lo anda, vean cómo agarra la espumilla y lo pone de una vez. ¿Y a usted le gusta comer de esto? No, yo no como de ¡Oh! eso. Yo solo preparo nomás. Regla de oro, que a usted que usted no consuma el producto que usted vende, solo lo prepara entonces. Solo preparo y vendo. Y vean el toquecito ahí de Es oro. el toque final, Toque que final. es el dulcecito. El dulcecito. Este es el que le da el toque final a la espumilla. Ok. Bueno. Entonces aquí lo tienen por todo lo que nos comimos el día de hoy. Literalmente es una espuma. Yo creí que era como un helado. No, es helado caliente. Helado caliente. Siento como que si me hubieran echado una espuma de afeitar en la boca. Ajá. Pero está delicioso. Muchísimas gracias, señora. Buenísimo. Ajá. Sí, ¿en dónde estamos aquí? Estamos aquí en esto le llaman el relleno. El Esta es relleno. La floresta. En la floresta. Sí. Si la ven en el relleno, en la floresta, Platos lléguenle típicos que de la floresta. está buenísimo. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme cuál fue su comida favorita, cuál fue la que los antojó. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió todo lo que tenía una vaca para ofrecer en sopa.